ninguna de las instancias de diálogo institucional que tuvimos para el tratamiento de esta ley. Porque ninguna de las objeciones, y en las audiencias que tuvimos en la Corte o las discusiones en la Cámara de Diputados, de hecho, en la Cámara de Diputados se incorporaron observaciones que trajo la oposición de la provincia. Claramente acá hay una decisión que no viene de la provincia de Buenos Aires y que no tiene en cuenta el envergadura institucional que tiene esta discusión. El Banco de la Provincia es la herramienta financiera del gobierno, es una herramienta fundamental de las políticas públicas de nuestro gobierno y por lo tanto hemos trabajado estos 3 años para que el banco hoy exprese una solvencia patrimonial inédita en su historia reciente. Por eso proponemos este proyecto de ley, lo explicó recién Sergio. La situación, la ley 15.008 es una mala ley porque además tiene 5.000 cautelares que ya han sido receptadas por el Poder Judicial. Por lo tanto, teníamos que darle una solución al problema. De no ser así, se produce una situación donde o un fallo de la Corte produce un costo que hoy se habló de 41.000 millones de pesos o 48.000 para las arcas provinciales, o de mantenerse el esquema de la 15.008, lo explicó recién Sergio, se impactaría en el patrimonio del banco una cifra de 400.000 millones de pesos aproximadamente, que claramente implicaría un desafío institucional muy grande para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para todos sus partidos políticos. Decir que no se va a discutir esta ley o que no se viene a una mesa de negociación no escapa de la realidad fáctica, es que tenemos que dar una respuesta a una ley que, como dijo Axel, está muerta. Por eso con muchísima responsabilidad, y nosotros eso lo queremos poner en valor. Esto no es una decisión que se tomó hace un mes enviar el proyecto de ley. De hecho, el proyecto de ley lo enviamos hace ya 6 meses, 7 meses que está en la Cámara de Diputados. Se trabajó más de 1 año y medio en una comisión en el marco de la Corte Suprema de Justicia. Todo lo que se discutió fue público. Todo lo que se discutió es conocido por los legisladores de la oposición. Entonces, lo único que pedimos es responsabilidad y al mismo tiempo conocimiento de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, porque, como expliqué recién, esto fue parte de un amplio debate público, democrático, y que lejos de reponer derechos lo que hace es reponer privilegios o esto que dicen. Nosotros reconocemos que fueron derechos vulnerados y que al mismo tiempo, a partir de la solidaridad de las partes, por supuesto fue una negociación. Seguramente los compañeros y las compañeras bancarias tenían otras aspiraciones, los jubilados podrían decir lo mismo, el Estado provincial, el banco, todas las partes, pero esa es una negociación. Y llegamos a un proyecto del cual nosotros estamos muy conformes e invitamos a la oposición a que una vez más voten el proyecto, lo aprueben y podamos cerrar este tema de una vez por todas, porque realmente el gobierno de la provincia y los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados y jubilados no pueden esperar más. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente del Banco bueno, de la Provincia de Buenos Aires. Ahí estaba Kicillof con el presidente del Banco Provincia. ¿Alguien tiene información de lo que está hablando? Está también con el líder de la bancaria, con... Te cuento, Maxi, brevemente. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires se sancionó una ley, la 15.008, que lo que básicamente plantea es una serie de cambios en el régimen especial de jubilaciones del Banco Provincia. Cuando se hacen esos cambios, muchos empleados del Banco Provincia que habían aportado de acuerdo a un régimen especial impugnan ante la justicia la nueva ley y la justicia hace lugar a alguna de esas demandas. Hay 6.000 amparos en total contra esa ley y lo que plantearon es armar en la Cámara de Diputados, plantear una mesa de diálogo para tratar de solucionarlo. Es decir, que las inconstitucionalidades planteadas se resuelvan a través de una ley correctiva. Habían acordado los diputados de Juntos por el Cambio con los del Frente de Todos, habían acordado una redacción de un proyecto y en un momento Macri, en persona, interviene y les pide a sus diputados que no voten los cambios en la ley, es decir, para no beneficiar estos cambios en las jubilaciones especiales. Bueno, a partir de esto... Hay un acuerdo entre el Frente de Todos junto Había un acuerdo que ya no existe hace 2 o 3 meses. El acuerdo era que efectivamente hacer la reforma... Hacer una contrarreforma era, ¿no? Volver al régimen anterior con algunos cambios. Bueno, lo escuchamos si querés a Axel y después te sigo contando un poquito. Reacción de la ciudadanía y particularmente de los perjudicados por esta ley. Recordarán ustedes que en torno a exigencias del Fondo Monetario Internacional más adelante, pero desde finales del año 2017, el gobierno de Macri
y de Vidal venían de una elección que había tenido resultados favorables y plantearon una reforma previsional, fiscal y laboral. En el marco de esas políticas nacionales, Vidal presenta esta ley sobre tablas el 18 de diciembre y consigue su aprobación. Era una ley que pretendía quitarle derechos a los jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí tenemos la ley, es una pieza neoliberal clásica de ajuste previsional, de ajuste jubilatorio, pero con una dificultad adicional. Los trabajadores y trabajadoras jubilados afectados por esta ley presentaron medidas cautelares. O sea, se opusieron judicialmente a esta ley. Y la justicia le dio la razón. Por eso digo que es una ley muerta. Aprobaron una ley, pero ya 5.000 de los afectados por la ley ganaron las cautelares. La ley no existe más. No existe más. Porque los 11.000 que todavía no lo hicieron, ni bien lo hagan, por la jurisprudencia que hay, van a tener el mismo resultado. La ley no sirve, es un desastre. Y sí fue producto del oportunismo y la irresponsabilidad. Entre los que se opusieron a esta ley está el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, que dictaminó la inconstitucionalidad. La ley está muerta, no sirve, está mal. Asunto terminado. Como resultado de esto se están presentando cautelares, por lo tanto está judicializada. Esta ley hoy no tiene eficacia ni resultado y hoy tenemos una situación de incertidumbre y un problema generado por Vidal y Macri. Y hoy, podemos decir, con el comunicado que lanzaron el 8 del 11, más perjudicados por la actitud de esta misma fuerza, irresponsable y absolutamente oportunista. Y lo muestro en la práctica. Nosotros actuamos a contrapelo de esto, ni bien asumimos y viendo que la ley ya no era eficaz, porque estaba judicializada, porque estaba impugnada, porque no sirve más, nos pusimos a hacer, bajo la indicación de la Corte Suprema de Justicia... A ver, ahí está Kicillof hablando de esto de las jubilaciones del Banco Provincia. Sí, el problema es que un tema que era técnico se politizó, básicamente. Ahora lo técnico lo va a explicar un poquito mejor Clara, pero básicamente sancionó una ley para cambiar la forma en que se cobran las jubilaciones para un régimen especial que tenían los empleados del BAPRO, del Banco Provincia. Por ejemplo, para darte un ejemplo, se podían jubilar a los 55 años. Y se llevó a los 65 esto. Bueno, el PRO que dice, cambiamos las jubilaciones de privilegio. ¿Qué están planteando los empleados bancarios? Bueno, ese es nuestro régimen. Nosotros aportamos más plata que el resto de los trabajadores. Y ganaron las cautelares en la justicia. Entonces, por eso está trabado en la justicia. La ley, tal como se aprobó durante el gobierno de Vidal, no existe, como dijo Kicillof, es decir, no está siendo implementada. El PRO reconocía esto, había un acuerdo para solucionarlo, pero... De nuevo, se trabó por una intervención que hizo Mauricio Macri. Sí, acá habló recién Pablo de 6.000 recursos de amparo que están declarados por la justicia, le están dando la razón. Se declaró inconstitucional este cambio de ley que implica para el Estado provincial pagar 30.000 millones de pesos. Y además, una ley que no se está aplicando porque la gente no se está jubilando, porque quedó ahí como una cosa inconstitucional. La realidad es que lo que pasa en el año 2017, diciembre del 2017, con el gobierno de Vidal es que se sube la edad de las mujeres y se equipara la de los hombres en 65 años y se baja el cálculo del haber jubilatorio. Estas son las dos razones de los recursos de amparo. Las mujeres quedan con la misma edad que los hombres en 65 años y el 82% de cálculo de los últimos 120 meses se deja sin efecto y este 82% se reduce a 70%. ¿Cuál es el problema? Que esta gente venía aportando más como régimen especial, más que los que aportamos al régimen general, se les quita un derecho adquirido, la caja tiene déficit, se dice en aquel momento. Van a la justicia y ganan. Y gana. El gobierno de Kicillof también reconoce que la caja sigue con déficit. ¿Qué hace ahora? Sube igual aportes patronales, sube igual aportes personales, aportes previsionales, baja la edad de la mujer en 5 años y quiere restituir el 82%.